A meditar en la palabra del Señor. Yo quiero compartir en esta hora de la tarde un momento de reflexión basado en la Sagrada Escritura. Allá en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 34. Venimos con el propósito de compartir las buenas nuevas del Evangelio, porque así como Dios salvó nuestras vidas y nos rescató de una vida perdida, de una vida de tristeza, de dolor, de miseria, de fracaso, también queremos que Dios alcance las almas, Dios cambie su vida. Queremos compartir de esa gracia que nos ha dado una vida nueva. Y así como Dios transformó nuestras vidas, también puede transformar la vida de ustedes. La palabra del Señor dice en Proverbios 14:34: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Esta porción de la Escritura revela una realidad. Habla acerca de la justicia, pero habla también acerca del pecado y de la maldad. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: que la justicia pone en alto a una nación, levanta una nación, mas el pecado es vergüenza entre las naciones. Pero hoy nos hemos acostumbrado a una vida corrupta, a una vida desordenada, a una vida llena de maldad y de pecado. Y lamentablemente el pecado se mira como algo normal entre nosotros los seres humanos. Y cuando me refiero al pecado, me refiero a toda aquella acción pecaminosa que Dios condena en la Escritura, como la mentira, el robo, el asesinato y todas las demás acciones que son señaladas como pecaminosas. Pero hoy todo eso se mira como algo normal entre nosotros los seres humanos. Pero la verdad y la realidad es que no fuimos creados para practicar pecado. Fuimos creados para expresar la santidad y la gloria de Dios. Y hoy estaremos hablando de esta realidad presente en la vida del ser humano, ya que la raíz principal de todos los problemas que afectan nuestra sociedad es el pecado. Tan grave es el pecado que es la mayor vergüenza de las naciones. Debería de ser la mayor vergüenza en las naciones. Debería de ser la mayor vergüenza, la mayor afrenta en un hogar, en una familia, cuando se practican pecados de muerte, pecados de secuestro, pecados de violación, pecados de asesinato. Debería de ser la afrenta más grande en una familia, en un hogar. Y cuando estamos hablando del pecado, estamos hablando de algo muy serio, porque hablar de pecado es hablar de aquello que debe de producir vergüenza. Por ejemplo, el robar, el tomar lo que no es tuyo, el hacerle daño al prójimo, el violentar sexualmente a una mujer, el quitarle la vida a un ser inocente como un niño o un anciano. Eso sí debería de ser vergüenza. El pecado produce deshonra, produce afrenta, produce indignación a los ojos de Dios. Por ejemplo, Ciudad Juárez, que es parte del estado grande de Chihuahua, se ha vuelto muy famoso en el mundo y ahorita está, creo, en el 6º lugar de las ciudades más violentas de todo México. Toda la violencia, los asesinatos y ejecuciones que a diario se presentan en nuestras calles, eso no es honorable. Eso no debería de producir honor en nosotros. Al contrario, eso debería de producir vergüenza. Que se mate mucha gente, que se secuestre, que se robe, que se prive de la libertad a personas inocentes, no es para sentirnos orgullosos. Todas estas acciones de violencia deberían de causar vergüenza e indignación en cada uno de nosotros, los que vivimos en esta gran ciudad que nos ha dado tanto, que por medio de
todo lo que se vive, que se vende en este lugar, que se compra, hemos sido prosperados. Qué vergüenza es para nosotros que el estado donde vivimos se ha conocido mundialmente como un estado de maldad, de asesinato, de inseguridad, donde no se respeta ni la vida de los niños. Los hechos violentos en las ciudades son evidencia de que hay un problema grave en toda la humanidad. Así que el mayor problema que tiene la humanidad se llama pecado. El problema más grande que todo ser humano tiene con Dios se llama pecado. Y ese pecado está dentro del corazón de las personas. Esa raíz peligrosa, maligna, está dentro de usted, está dentro de nosotros. Peor aún, cuando llevamos una vida separada, ajena y distante a la voluntad de Dios. Todas las acciones, actitudes negativas de las personas tienen su origen en el pecado. El pecado es la raíz de todos los problemas sociales de nuestra sociedad. El pecado convierte a todos los seres humanos en asesinos potenciales, en secuestradores potenciales, en ladrones potenciales, en mentirosos potenciales. Por ejemplo, la Biblia habla de un personaje llamado Caín. A lo mejor usted ha escuchado de este personaje. Caín nunca se imaginó que algún día mataría a su hermano Abel, pero por causa del pecado, por causa de la maldad que estaba en su corazón, la Biblia dice que llegó al extremo de matar a su hermano, su propio hermano, que se llamaba Abel. Y ahí comienza la historia de pecado, la historia de asesinato en la humanidad. La Biblia registra que Caín, entre los seres humanos, fue el primer asesino en la tierra. Por causa del pecado, desde el tiempo de Caín hasta el día de hoy, cuánta sangre se ha derramado en la tierra por medio de asesinatos. Y mientras el ser humano, sea hombre o mujer, viva en pecado, todos somos asesinos en potencia. Muchos matrimonios que se casaron muy felices nunca se imaginaron que uno acabaría con la vida del otro por causa de los celos. Es que la presencia del pecado, la presencia del mal está presente en todas las familias. No importa el estatus económico, no importa el apellido, no importa la profesión, la violencia, la maldad, que es el fruto del pecado, está presente en la mayor parte de las familias de la tierra. Por eso, la necesidad de reflexionar, de corregir, de cambiar, de quitar todo lo maligno que pueda haber en nosotros, de erradicar toda la maldad que impera en el hogar, en la familia. Por ejemplo, muchas familias en este fin de semana, por ejemplo hoy sábado, muchos hogares al rato estarán de fiesta, divirtiéndose, tomando, pisteando, como se dice aquí en el norte, y al calor de las copas, riéndose y divirtiéndose. Pero más después, en un arranque de celos, de diferencias, aquellos que terminaron, aquellos que comenzaron divirtiéndose, terminan peleándose, terminan privándose de la vida. Qué tremendo, hermanos, que hay casos que marcan una sociedad. Hace unos años, en la ciudad de Chihuahua, a unos chiquillos se les ocurrió jugar a un secuestro y terminaron matando a una criatura inocente. Esto me habla de que ahí está, ahí se mira la evidencia de la maldad en nosotros los seres humanos. Es algo que no podemos pasar por alto, es algo que no podemos negar. Nosotros los seres humanos hay un problema grande y es la raíz de todos los problemas que azotan al ser humano. Y la raíz principal es el pecado. Y algo tremendo en relación al pecado, que el pecado
no puede ser resuelto con políticas sociales. No hay gobierno, no hay ninguna autoridad terrenal que pueda erradicar por completo la maldad y el pecado en nosotros los seres humanos. Los gobiernos poco pueden hacer al respecto. Las autoridades poco pueden hacer al respecto. La policía poco puede hacer al respecto, porque el pecado es un problema del corazón. El pecado es un problema espiritual. Las cárceles no pueden cambiar la mente de un asesino. Los cerezos no pueden cambiar el corazón de un secuestrador. No pueden cambiar la naturaleza maligna de un violador. Los políticos, por muchas promesas que digan, no pueden cambiar la mentalidad de una cultura y una sociedad llena de violencia. ¿Por qué? Porque el pecado tiene una raíz espiritual, tiene naturaleza espiritual. La Biblia dice que todo humano es pecador. En Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gracia, de la presencia de Dios. Entonces, el pecado, según la Sagrada Escritura, es un problema que tiene que ver con el corazón. Y cuando hablamos del corazón, entonces el único que puede cambiar ese problema es Dios, porque Dios es el que formó nuestro corazón. Él es el que nos hizo, pero no nos hizo pecaminosos, sino que fuimos contaminados por un enemigo que hoy es muy conocido como diablo, Satanás, el adversario, el primero que se rebeló en contra de la voluntad de Dios. Por eso, por esta razón, todos los seres humanos, al ser engañados y contaminados por el diablo, por el enemigo, todos llevamos una naturaleza maligna. Por ello, de ahí la necesidad de arrepentirnos, la necesidad de acercarnos a Dios, la necesidad de reconocer a Dios. El pecado se manifiesta en la vida de las personas de muchas maneras. Por ejemplo, aquellas personas que tienen problemas con el alcohol son pecadores, porque están pasando por alto la palabra. La Biblia dice que ningún borracho entrará al reino de los cielos. Y si esa persona muere como borracho, aunque la gente diga que está descansando en paz, ¿cómo descansará en paz eternamente aquel que toda su vida se dedicó a tomar, a destruir su cuerpo, que fue creado a la imagen y semejanza de Dios? Las personas que tienen problemas con la droga, bíblicamente son pecadores, y si llegan a morir en esa condición de drogadicción, ¿cómo podrá descansar en paz aquel que se destruyó a sí mismo? Las personas que tienen problemas serios con la sexualidad son pecadores ante los ojos de Dios, porque son personas que pervierten la naturaleza que Dios les ha dado. Personas que tienen problemas con el robo, las personas que tienen problemas de conducta, de comportamiento, todo eso son manifestaciones del pecado en la vida de los seres humanos. Detrás de la actitud violenta en muchas personas está el pecado, está el pecado como una fuente, produciendo violencia, produciendo maldad. Y ni la medicina, ni la psicología, ni las terapias pueden solucionar este problema espiritual. La única solución al pecado está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Cristo es el único que puede cambiar, que puede transformar la naturaleza maligna del ser humano. Solamente Cristo
puede cambiar tu mentalidad. Solamente Cristo puede cambiar tu corazón. Solamente el Señor Jesucristo puede hacer una gloriosa transformación en la vida del hombre que va caminando, que va viviendo perdido, lleno de maldad en esta tierra. Hay una cita en la palabra que quiero leer. Allá en Lucas 5:32 dice de la siguiente manera, hablando del propósito por el cual vino el Señor Jesucristo. Él dice que Él no vino a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A Dios le interesan que las personas que están hundidas en el pecado y la maldad vengan a Él, porque solamente Cristo puede perdonarles, puede cambiarles, puede darles una nueva vida. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 38, escucha por favor lo que dice al respecto. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, por medio de Cristo, se anuncia el perdón de pecados. Solamente Cristo es el que tiene la solución a cualquier síntoma, a cualquier raíz, a cualquier problema pecaminoso que te está dominando, que te está hundiendo en la desgracia, en la miseria, en la maldad. Solamente Cristo es el único que puede ayudarte, estimada persona. En San Juan capítulo 8 versículo 36 dice de la siguiente manera: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, puede darle libertad al que está cautivo por el alcohol. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, le puede dar libertad a aquel hombre que está hundido en la droga y que no puede salir por sí mismo. Solamente Cristo puede cambiar la mente del sicario, la mente del secuestrador, la mente del violador. No importa hasta dónde haya caído, no importa hasta dónde te hayas pervertido, no importa hasta dónde te hayas extraviado, Jesucristo es el único que puede darte una nueva vida. Ahí mismo en el libro de Juan capítulo 10 versículo 10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mire cómo hay una gran diferencia en lo que Cristo ofrece y lo que produce el pecado. El pecado produce muerte, pero la vida del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo produce vida y produce vida en abundancia. Esa es la clase de vida, amigo, estimada persona que me escucha. Esa es la clase de vida que venimos a anunciarle, que venimos a compartirle, que en Cristo podemos tener una vida de libertad, una vida de paz, una vida de perdón y una vida abundante, para que podamos disfrutar las bendiciones materiales, para que podamos disfrutar el matrimonio, para que podamos disfrutar la familia, para que podamos disfrutar todo lo bueno de la vida. Solamente el Señor Jesucristo es el único que puede cambiar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros matrimonios. Es Jesucristo el que puede darte ese cambio de vida que tanto usted anhela. Cristo tiene el poder para cambiar toda desgracia, para quitar toda maldición y llenarte de mucha bendición. La última cita bíblica que quiero compartir para terminar este momento, este tiempo de reflexión, es 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. Escuche con atención lo que dice, porque revela una tremenda realidad en relación al pecado. El que practica el pecado es del diablo. Eso dice la Sagrada Escritura. Es lo que Dios está revelando. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? El pecado que está en tu vida. Si tú vienes a Cristo, el pecado será destruido. Esas cadenas, esas ataduras de pecado, de maldad que te llevan a hacer el mal, que te llevan a hacer daño a ti mismo, a tu esposa, a tus hijos, a tu hogar, a tu familia, a tu prójimo. Esa raíz pecaminosa será destruida por el poder de Jesucristo y nacerás de nuevo en Cristo. La Biblia dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que recibe la gracia del Señor Jesucristo nunca más vuelve a andar arrastrado, encadenado, atado por la maldad, sino que ahora tendrá una vida nueva y será un hombre libre, un hombre de autoridad, un hombre con la capacidad de vivir en la voluntad de Dios, porque la naturaleza de Dios estará en él. Por eso la Escritura dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Este es el mensaje, estimado amigo, que hemos oído desde el principio y que hoy le venimos a compartir. Que se arrepienta para que sea un verdadero hijo de Dios, perdonado, bendecido, libre, en victoria y en bendición. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. He terminado esta reflexión en esta tarde.